Seguimos con nuestro estudio de los participios. Hoy vamos a ver una construcción que se llama la perifrástica. Todos sabemos lo que es una perífrasis, y en latín, naturalmente, había muchas perífrasis. Pero de entre estas perífrasis hubo una, que es la que hoy vamos a estudiar, que se utilizaba tanto que suele ser conocida como la perifrástica. De hecho, los gramáticos antiguos habían considerado que el latín tenía no dos, sino tres voces: la voz activa, la voz pasiva y la voz perifrástica. Cuando yo era estudiante, todavía había algunos profesores de la vieja escuela que, si se enfadaban, nos decían: «Eso ya os lo he dicho por activa, por pasiva y por perifrástica». Tardé algunos años en saber qué era esa perifrástica que mencionaban aquellos profes en sus enfados. Ahora ya lo sé, y pronto lo vais a saber también vosotros. Todos sabemos que el prefijo peri, de origen griego, significa alrededor, en torno. Así pues, una perífrasis es una frase, una expresión que da un rodeo. Porque la perífrasis nace como un rodeo, pero con el tiempo ese rodeo, a base de repetirse, se gramaticaliza y se acaba convirtiendo en el camino que la lengua considera normal y directo. Recordemos un pequeño ejemplo muy claro del español, donde se puede ver cómo se originan y cómo evolucionan las perífrasis. Todos sabemos lo que significa el verbo ir. Es un verbo que en principio significa desplazarse, moverse, cambiar de sitio. Todos sabemos también lo que significa explicar los participios. Supongamos que vengo hacia la facultad a dar clases y me encuentro con un amigo por el camino que me pregunta «¿A dónde vas?». Y yo le digo «Voy a explicar los participios». En este contexto, el verbo ir conserva perfectamente su valor. Significa, en efecto, desplazarse, porque yo me voy a desplazar, me voy a mover para explicar los participios. Primero ando, primero voy y después explico. Pero al inicio de la clase, cuando ya estamos todos reunidos, yo puedo decir «Bueno, hoy voy a explicar los participios». En este contexto, el verbo ir ya no significa que haya ningún desplazamiento físico, simplemente indica que tengo la intención de, o que espero de forma inmediata hacer algo. Sin embargo, no me voy a mover del sitio, porque ya estoy en el aula. Aunque la frase es la misma, voy a explicar los participios, en el primer contexto, en esa frase no hay una perífrasis, porque el verbo ir conserva su valor normal. En cambio, en el segundo contexto, el verbo ir ya no significa realmente ir, desplazarse, significa que se tiene intención de, se espera, ha cambiado de valor cuando está en esa frase, y por eso esa frase es una perífrasis. En una perífrasis, por tanto, si tomamos el valor separado de cada uno de sus elementos, no obtenemos el valor total. La perífrasis es un extraño mundo donde 1 más 1 no es igual a 2. Como os decía, en latín, como en todas las lenguas, había muchas perífrasis. Sin embargo, hay dos perífrasis que se utilizan especialmente, que se forman con el participio futuro activo y el verbo sum, la una, y otra con el participio futuro pasivo, también llamado gerundivo, y el verbo sum. Y estas son las dos perífrasis por excelencia, hasta el extremo de que ya en latín era normal, y sigue siendo normal, llamarle la perifrástica. Vamos a empezar con lo que se llama la perifrástica activa, que se hace con el participio futuro activo. Conocéis el valor, digamos, normal que tiene el participio futuro activo. Fuera de contexto,
Una expresión como lecturus quiere decir que va a leer. Puer lecturus es un niño que va a leer. Esto, digo, fuera de contexto. Imaginemos ahora esta expresión en un contexto. Por ejemplo, puer librum lecturus in bibliothecam intrat. Lecturus, aquí, es una especie de predicativo, porque va modificando a puer, con el que concierta, pero de alguna manera también indica un poco cómo se realiza la acción verbal, también afecta al verbo. La traducción, digamos, más literal sería puer, el niño, librum lecturus, que va a leer un libro, in bibliothecam intrat, entra en la biblioteca. Este es un participio concertado que funciona como modificador de un sustantivo. En la práctica se da la casualidad de que casi todos los participios futuros activos funcionan en realidad como predicativos y por eso a veces se puede y se debe traducirlos como una especie de oración final. Aquí podría traducirse: el niño entra en la biblioteca para leer un libro. El hecho es que tanto la función de modificador de un sustantivo como la función de predicativo son funciones propias de un adjetivo. Y cuando un participio funciona como un adjetivo, es un participio concertado. Imaginemos ahora otra frase. Puer librum lecturus est. Aquí, lecturus, el participio futuro, funciona como un atributo con el verbo sum. Puer est, el niño es, lecturus, el que va a leer, librum, un libro. Durante mucho tiempo en la historia del latín, esta expresión seguramente era exactamente un participio concertado como otro cualquiera y quería decir esto que nosotros en español recogeríamos diciendo: el niño es el que va a leer un libro. En algún momento de la historia del latín, un poco antes del latín clásico, esta expresión fue reanalizada por los hablantes. Pasó a ser una perífrasis y cambió un poco su significado. Ya no se entiende que el verbo sea est y que lecturus sea un atributo, sino que se entiende que todo el núcleo verbal es lecturus est, como una perífrasis, y que librum es el complemento directo de ese lecturus est y puer su sujeto. En este momento ya no es correcto traducir puer librum lecturus est como el niño es el que va a leer un libro. No, esto ya no es correcto. Ahora, en latín clásico, esto hay que traducirlo así: el niño va a leer un libro. Esto es lo que se llama la perifrástica activa. Vamos a insistir un poco más en la diferencia de análisis y de traducción cuando hay una perífrasis o cuando se considera que los distintos elementos son independientes. Supongamos esta frase: pueri poetarum libros lecturi sunt. Supongamos que aquí no hay una perífrasis. Supongamos que todavía lecturi, el participio, funciona como cualquier otro participio. Esta es la situación que hubo en latín en algún momento antes de la época clásica. Pueri es el sujeto. El núcleo del predicado es sunt. Si esto no es una perífrasis, entonces lecturi simplemente es el núcleo del atributo. A su vez, lecturi, como es un participio y puede llevar complementos propios de un verbo,
lleva un complemento directo que es poetarum libros, pero este complemento directo forma parte del atributo. Este es el análisis que correspondería si aquí no hubiera una perífrasis. Y la traducción sería: los niños, pueri, sunt, son, lecturi, los que van a leer, libros poetarum, los libros de los poetas. Insisto en que este análisis ya no es correcto, ni esta traducción se puede hacer si estamos en latín clásico. ¿Cómo habría que analizar y traducir esta frase en latín clásico? Pues habría que ser conscientes de que aquí hay una perífrasis y el análisis no se puede hacer elemento a elemento. Pueri sigue siendo el sujeto, naturalmente. Pero ahora el núcleo del predicado no es sunt, sino lecturi sunt, como un conjunto. Y poetarum libros es el complemento directo del conjunto del predicado, de lecturi sunt, y no exclusivamente de lecturi, como anteriormente. Y ahora que lecturi sunt ya es una perífrasis, la única traducción correcta es: los niños van a leer los libros de los poetas. Vuelvo a insistir. En latín clásico, lecturi sunt es una perífrasis y el único análisis sintáctico y la única traducción correcta en este momento es la de arriba. Hasta ahora hemos hablado de lo que se llama la perifrástica activa, la que se forma con el participio futuro activo. Existe también una perifrástica pasiva que se forma con el participio futuro pasivo, que como sabéis también se llama gerundivo. Todo lo que hemos visto para la perifrástica activa nos va a servir también para la perifrástica pasiva. Legendus, si estuviera fuera de contexto, habría que traducirlo como que tiene que ser leído. Así, liber legendus es un libro o el libro que tiene que ser leído. Pongamos esta expresión en un contexto. Puer, librum legendum, bibliotheca capit. Puer, el niño, capit bibliotheca, toma de la biblioteca, librum, el libro, legendum, que tiene que ser leído. Legendum funciona como un adjetivo, como un modificador de librum. Librum legendum, el libro que tiene que ser leído. Y como el participio funciona sencillamente como un adjetivo cualquiera, a esto se le llama participio concertado. Vamos ahora a colocar el participio futuro pasivo, el gerundivo, como si fuera un atributo, con el verbo sum. Liber puero legendus est. En una época más o menos remota del latín, esto debió de ser una construcción atributiva como cualquier otra. Entonces, legendus era el atributo. Liber legendus est. Si no hay una perífrasis, su traducción sería: el libro es legendus, lo que tiene que ser leído. Esta construcción copulativa podría llevar un complemento indirecto, puero, para el niño. Liber, el libro, est, es, puero, para el niño, legendus, lo que tiene que ser leído. Este análisis y esta traducción habrían sido correctos en alguna época más o menos remota del latín. En latín clásico, sin embargo, legendus est ya forma una perífrasis y todo él es el núcleo verbal. Esta perífrasis tiene valor pasivo
e incluso puede llevar un agente, que en este caso es puero. Puero, que antes era un complemento indirecto, ahora es reinterpretado como el agente. En este momento, la traducción elemento a elemento, esa traducción, digamos, brutalmente literal de el libro es para el niño lo que tiene que ser leído, ya no resulta aceptable. Ahora, la única traducción correcta es el libro, liber, legendus est, tiene que ser leído, puero, por el niño. Y a esta construcción es a lo que llamamos perifrástica pasiva. Vamos a insistir un poco más en la diferencia de análisis y de traducción, según se considere que aquí hay una perífrasis y se traduzca en consecuencia, o se haga una traducción brutalmente literal. Libri poetarum pueris legendi sunt. Con toda seguridad, en alguna época del latín, esto todavía no era una perífrasis, y en aquella época remota, esto se habría entendido como una frase atributiva. El sujeto, naturalmente, es libri poetarum. El núcleo del predicado es el verbo copulativo, sunt. Legendi funciona como un adjetivo, que cumple la función de atributo, y va concertando con el sujeto en género, número y caso. Dependiendo del verbo sunt, hay también un complemento indirecto, pueris. Con este análisis sintáctico, la traducción sería libri poetarum, los libros de los poetas, sujeto, sunt, núcleo del predicado, son. Ahora, un dativo, que es el complemento indirecto, pueris, para los niños, y un participio futuro pasivo que funciona como atributo, legendi, los que tienen que ser leídos. Pero en latín clásico, esta perífrasis ya estaba gramaticalizada, y entonces el análisis y la traducción son diferentes. El sujeto no varía, sigue siendo libri poetarum. Pero en el predicado, el núcleo no es solo sunt, sino legendi sunt. Legendi concierta con el sujeto, pero ya no es un atributo, ya es parte del verbo. ¿Y qué pasa con pueris? Está en dativo. Antes era un complemento indirecto, pero ahora ha sido reinterpretado como un agente. Ya sabéis que el agente en latín normalmente va en ablativo y si es un ser animado debe llevar la preposición ab. Sin embargo, con la perifrástica pasiva el agente va en dativo y aquí tenéis el origen histórico de esta construcción de dativo-agente que se llama. Y pues, cuando ya está gramaticalizada la perífrasis, la única traducción correcta es la siguiente. Libri poetarum, los libros de los poetas, sujeto. Legendi sunt, tienen que ser leídos. Pueris, no para los niños, sino por los niños, porque ahora se interpreta como un agente. En latín clásico, el único análisis correcto y la única traducción admisible es la que considera que esto es una perífrasis. Estamos, tanto en la activa como en la pasiva, con construcciones que se llaman perífrasis y por tanto son sintácticamente inanalizables. Lecturi sunt o legendi sunt forman un todo y no se pueden separar ya. Aunque ahora los participios, lecturi o legendi, forman parte de una perífrasis, sin embargo,
siguen concertando con su sujeto en género, número y caso. La diferencia más evidente entre la perifrástica activa y la pasiva es que la activa está en voz activa y la pasiva está en voz pasiva, naturalmente. Pero otra diferencia igual de importante es que la perifrástica activa simplemente indica intención. Lecturisunt simplemente indica van a leer, tienen intención de leer. Su propósito es leer. Cuando Phineas le dice a Ferb, ya sé lo que vamos a hacer hoy. Si hablaran en latín, tendrían que utilizar la perifrástica activa. Pero la perifrástica pasiva implica una obligación. Libri legendi sunt. No es simplemente los libros van a ser leídos, no, es los libros tienen que ser leídos. Hay una fuerte obligación aquí. Cuando el agente Pi recibe las órdenes, le dicen, el doctor Doofenshmirtz tiene que ser neutralizado. Si le dieran las órdenes en latín, utilizarían la perifrástica pasiva. Veis que en español la perífrasis voy a leer admite que el verbo auxiliar pueda ir en distintos tiempos, es decir, podemos decir voy a leer, iba a leer, iré a leer. En latín sucede lo mismo, el verbo auxiliar sum puede ir en distintos tiempos e incluso en distintos modos. Por fortuna esto es muy fácil recogerlo en español, no tenemos más que poner el verbo auxiliar del español, ir, en el mismo tiempo que el verbo auxiliar del latín, sum. Lecturisunt lo traducimos como van a leer, pero lecturierant lo traducimos como iban a leer. Bueno, y en determinados contextos podremos encontrarnos lecturierunt o lecturiessent, irán a leer, o vayan a leer, o irían a leer. Y lo mismo hacemos en la perifrástica pasiva, la traducimos poniendo en distintos tiempos verbales el verbo auxiliar tener. Legendisunt, tienen que ser leídos. Legendierant, tenían que ser leídos. Y en algunos contextos podremos encontrarnos legendierunt o legendiessent, que tendrán que ser leídos, que tengan que ser leídos, que habrían tenido que ser leídos, etc. Una pequeña mala noticia para nosotros es que el latín, como sabéis, tiene una colocación de palabras muy libre, entonces no vamos a encontrar los dos elementos de la perifrástica siempre juntos, aunque la mayor parte de las veces van a ir juntos. Pueden separarse, incluso pueden separarse mucho, sobre todo si son poetas los que escriben. En vez de encontrarnos lecturisunt juntos, como en pueri, poetarum, libros, lecturisunt, podemos encontrar prácticamente cualquier combinación. Pueri sunt poetarum libros lecturi, pueri lecturi poetarum libros sunt, sunt pueri poetarum libros lecturi, etc. Y otro tanto pasa en la perifrástica pasiva. Legendi sunt no tiene por qué aparecer unido. Podrían ponernos libri poetarum sunt pueris legendi. O cualquier otro orden de palabras que el poeta decida inventar. Bien, hasta aquí la teoría. Todo esto quizás os parezca excesivamente abstracto, pero no os preocupéis porque en el siguiente vídeo vamos a ver ejemplos prácticos. Hasta ahora.